Hola, bienvenidos a la primera clase de derivada de una función. El problema de encontrar la recta tangente a una curva ocupó por mucho tiempo a la humanidad hasta que los estudios de Newton y Leibniz arrojaron estos resultados tan importantes. Sea una función y igual a f en x, vamos a definir qué es la derivada de la función en un punto A. Decimos que si se toma la recta tangente a la curva en el punto A, y un determinado intervalo en las x, llamémosle delta x, por aquí tenemos la curva, ¿verdad? Por tanto, la secante que va del punto A al punto A más delta A en la curva, voy a representarla en verde la secante. La recta secante tiene la característica de que en el punto A más delta X, su Y es F en A más delta X, y en A, su F es F en A, ¿verdad? Y para esa recta secante, si se observa este triangulito del punto, llamémosle A, al punto B y al punto C, este cateto AB es delta X, y este cateto BC es la diferencia que hay entre F en A más delta X y F en A. Bueno, la tangente del ángulo alfa en el triángulo ABC es el cateto opuesto, o sea, BCE, entre el cateto adyacente AB. Por tanto, va a ser esta razón, F en A más delta X menos F en A sobre delta X. Pero cuando imaginariamente movemos esa secante hasta tomar la posición de la tangente, noten que qué va a pasar con delta X para que eso ocurra. Delta X va a ir disminuyendo, va a ir tendiendo a cero. Quiere decir, estamos hablando para tangente de beta, que es el ángulo que forma la recta tangente con la horizontal. Tenemos el límite cuando delta X tiende a cero. De esa razón, F en A más delta X menos F en A sobre delta X. Y esa es precisamente la primera derivada de la función en el punto A, la cual podemos denotar F' en A, o podemos denotar la derivada de Y de X para X igual A, o simplemente la derivada de F en A respecto a X. Cualquiera de las tres notaciones significa que estamos buscando la tangente no de la secante, sino de la recta tangente a la curva en el punto A. Geométricamente, la primera derivada tiene ese significado: la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente, o sea, la pendiente
Ustedes saben, en una recta, este número que multiplica a x, m, es la tangente del ángulo de inclinación respecto a la horizontal. La tangente de beta, m, la pendiente de la recta tangente, es la primera derivada en a. Y bueno, pudiéramos mostrarlo en el caso de una función en un punto, por ejemplo, buscar la primera derivada, usando esta definición, hallar la primera derivada de y igual a x al cuadrado en el punto A, en un punto A. ¿Qué haríamos para eso? Buscar el límite cuando delta x tiende a 0 de f en a más delta x menos f en a sobre delta x. Aquí, ¿qué sería ese límite? En este ejemplo, como la función es elevar al cuadrado, aquí f en a más delta x sería elevar al cuadrado a la expresión a más delta x. Estamos hablando del límite cuando delta x tiende a 0 de a más delta x al cuadrado menos f en a, que sería a al cuadrado sobre delta x. Noten que si delta x está tendiendo a 0, aquí quedaría solamente a al cuadrado menos a al cuadrado es 0, ¿verdad? Y abajo también 0, tenemos una forma indeterminada. Podemos o descomponer esta diferencia de cuadrado en factores o evaluar el primer término a al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y después de desechar que a al cuadrado menos a al cuadrado es 0, extraer el factor común delta x para descomponer en factores y simplificar la fracción. Primer procedimiento del 0 sobre 0, simplificar la fracción. O sea, como a al cuadrado y menos a al cuadrado se cancelan, quedaría la suma del segundo y tercer término de esta suma. Traemos factor común, 2a delta x entre delta x es 2a, delta x al cuadrado entre delta x es delta x, sobre delta x, se simplifican los delta x y nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 de 2a más delta x, lo cual, como sabemos, ya que delta x está tendiendo a 0, es solamente 2a. Quiere decir, la derivada de y igual a x al cuadrado en a es 2a. Es decir, por ejemplo, si a es 1, si a es el número 1, la derivada es 2. Si a es el número 8, la derivada es 16. Entonces, la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto que nos indiquen tendrá como pendiente ese resultado evaluando la abscisa del punto. Y esa es una de las aplicaciones que tiene la derivada. Ahora bien, no vamos a cada vez que tengamos que hallar una derivada buscar este límite, porque la derivada tiene la característica de que si la función es continua y derivable en un intervalo, en todo ese intervalo para esa función hay una función derivada. Es decir, debes tener en cuenta que continuidad y derivabilidad no es lo mismo. Es decir, f en x es derivable en un intervalo y si esa función es derivable en todos los puntos del intervalo. Es decir, que existe ese límite en todos los puntos del intervalo y, por tanto, el hecho de que sea continua una función no va a significar
que sea derivable en un punto. Es decir, si f en x es derivable en A, puede implicar que f es continua en el punto A. Pero esta implicación no tiene doble sentido. O sea, cuando es continua no implica que necesariamente sea derivable. Por ejemplo, la función y igual a módulo de x es una función continua en cero. Sin embargo, no existe la derivada de esa función en cero, aunque ella es continua en cero. Es continua en cero, pero no existe la derivada en ese punto. Eso puede pasar. Vamos a hablar entonces de la función derivada como una función que no tiene por qué existir para todos los puntos. Bien, tiene su propio dominio. A veces coincide, a otras veces no, con el dominio de la función. Y para terminar esta parte de la clase, vamos a hacer una tablita de principales derivadas, ¿ya? De principales funciones con su función derivada f' en x, para que te pueden ayudar a buscar la derivada sin necesidad de tener que calcular el límite. Es decir, si tienes una constante, la derivada va a ser 0. Si tienes una función k, un número k por x, la derivada va a ser el número k. Si tienes x a la n, la derivada va a ser nx a la n menos 1. Observa cómo la fórmula funciona para x al cuadrado, que demostramos que deriva 2x. Es decir, si tú bajas el 2, n es 2, un 2 delante y 2 menos 1, 1. Es decir, para que al cuadrado se cumple, como caso particular que fue demostrado, que la derivada es 2x, ¿verdad? Pero si n es 3, entonces 3x a la 3 menos 1, 2, 3x al cuadrado. Y bueno, y si es una raíz enésima, puedes convertirla en potencia y después buscar por esta tabla la derivada. La derivada de e a la x es e a la x, nota la misma función, este es el único caso. La derivada de otra exponencial cualquiera, a la x, es a la x por el logaritmo natural de a. La derivada de la función, logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de un logaritmo cualquiera en base a de x es 1 sobre x logaritmo natural de a la base. La derivada de seno de x es coseno de x. La de coseno de x es menos seno de x. La de tangente de x es secante al cuadrado de x. La de cotangente de x menos cosecante al cuadrado de x. La de arcoseno de x, 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. La de arcotangente de x, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y bueno, puedes encontrar otras tablas de derivación en los libros de texto que estés utilizando.